¿Cómo definirías a un héroe? ¿Es alguien que hace lo que cree correcto sin importar las consecuencias? ¿Alguien que arriesga su vida por el bien común? ¿O alguien que decide meterse de lleno en el infierno para ayudar a gente completamente indefensa? Bueno, cualquiera de estas definiciones aplica más que bien a Helge Maier, mejor conocido como el Rambo de Dios. A comienzos de los años 90, mientras la brutal guerra civil en Bosnia convertía ciudades enteras en zonas de asedio y millones de civiles quedaban atrapados sin comida ni medicinas, Helge Maier, un danés con extensa experiencia militar, decidió que no se quedaría de brazos cruzados. Sin apoyo directo ni escolta alguna, Maier se subió a un vehículo Chevrolet Camaro modificado y blindado y se sumergió por completo en una de las guerras más violentas y oscuras de finales del siglo XX. Su misión no era combatir ni tomar lados en el conflicto, sino ayudar a los civiles indefensos con provisiones, aunque eso le costara la vida. En serio, esta historia parece sacada de una película de acción de Hollywood, pero es completamente real y también es una de esas historias que te regresan la esperanza en la humanidad. Te habla Jorge Rojas. Bienvenido a Armapedia. A comienzos de la década de 1990, tras la disolución de Yugoslavia, Bosnia y Herzegovina quedó atrapada en uno de los conflictos más brutales y caóticos de la posguerra europea. El país se convirtió en el escenario de una guerra a tres bandos entre las fuerzas serbo-bosnias, las milicias croatas y los defensores bosniak, cada actor persiguiendo objetivos territoriales distintos, respaldados por apoyos externos específicos y operando sobre líneas de frente altamente fragmentadas y cambiantes. Lejos de ser un conflicto lineal, la guerra en Bosnia se caracterizó por alianzas temporales, rupturas constantes y una violencia extrema contra la población civil en un contexto donde la fragmentación política y étnica convirtió al país en un mosaico de frentes activos y zonas sitiadas, como por ejemplo ocurrió en Sarajevo, la capital de Bosnia, durante años. Movilizarse por la región era muy difícil y riesgoso. Las rutas estaban cortadas por las diferentes fuerzas militares, los caminos alternativos minados, haciendo que pueblos enteros se convirtiesen en una especie de islas abandonadas. Para colmo, las Naciones Unidas, intentando calmar la situación, impulsaron un embargo de armas. La idea era reducir la violencia y debilitar a las milicias, pero en la práctica, los únicos perjudicados fueron los civiles, que se quedaron completamente indefensos entre ejércitos y milicias armadas hasta los dientes. Aún así, el principal problema eran los alimentos y medicamentos para la población civil. El aislamiento de ciudades y pueblos enteros hizo que poco a poco las poblaciones civiles se quedaran sin provisiones o que éstas escasearan a niveles realmente alarmantes. La ayuda humanitaria extranjera existía, pero rara vez llegaba a destino. Convoyes con alimentos y medicinas eran detenidos en puestos de control, saqueados por bandas armadas o simplemente desaparecían en el camino. Menos de la mitad de la ayuda enviada lograba alcanzar a las comunidades para las que estaba destinada. Las imágenes de Bosnia, de pueblos enteros, incluyendo ancianos y niños sin comida y medicación, eran verdaderamente impactantes y llegaban a cada rincón del mundo en aquella época, en el comienzo de la era del mundo televisado. Intentando agregar su grano de arena, personas de distintos países juntaban alimentos o donaban dinero, pero el problema es que estas provisiones no llegaban a los damnificados en estas zonas. Entonces, un hombre decidió hacerse cargo. Si las provisiones no llegaban a los civiles, él se las llevaría en persona. Helge Maier había nacido en Dinamarca y desde muy joven tuvo una relación directa con el mundo militar. A los 16 años ya había ingresado al ejército danés y tiempo después terminó integrándose al Jägerkorps, una de las fuerzas especiales del ejército de Dinamarca. Se trata de una de las unidades más exigentes y selectas de Europa, especializadas en reconocimiento profundo, operaciones detrás de las líneas enemigas y misiones de alto riesgo con equipos reducidos. A lo largo de su carrera entrenó y trabajó de manera conjunta con algunas de las fuerzas más prestigiosas de Occidente, incluyendo los Green Berets del ejército de los Estados Unidos, los Army Rangers y unidades de la OTAN especializadas en guerra de montaña. Durante su carrera militar, Helge Maier se convirtió en un experto en infiltración de largo alcance, paracaidismo, buceo, operaciones en clima extremo, supervivencia, combate irregular y movilidad en entornos hostiles. Al mismo tiempo, Helge Maier era un hombre profundamente religioso, cristiano practicante de orientación protestante. Gran parte de su vida y sus decisiones estaban inseparablemente ligadas a su fe, lo que terminaría dándole la segunda parte de su apodo, pero no nos adelantemos. Para los años 90, Maier ya se había retirado del servicio activo y vivía en Alemania. Desde allí siguió el colapso de Yugoslavia y el estallido del conflicto en Bosnia. Helge Maier entendió rápidamente que el problema
problema central no era únicamente militar y geopolítico. No se trataba solo de frentes, armas o ejércitos. El verdadero drama estaba en la población civil, atrapada entre líneas cambiantes, sin protección y sin acceso a lo más básico para sobrevivir. A diferencia del resto del mundo, Helga Mayer no se limitó a observar la tragedia desde lejos ni en esas teles gigantes y cuadradas de la época, sino que ideó un plan que lo llevaría al centro de la guerra, literal. Este se había dado cuenta que el problema con las provisiones era que los grandes convoyes humanitarios, escoltados y claramente identificables, se habían convertido en blancos fáciles. Eran lentos, previsibles y dependían de negociaciones constantes con milicias, mercenarios y señores de la guerra que controlaban los caminos. Se necesitaba algo más rápido y poderoso, capaz de moverse solo, sin escoltas, sin armas y sin depender de negociaciones. Con esa idea en mente, Helga Mayer se contactó con capellanes y oficiales de logística estadounidenses en una base aérea cercana a Frankfurt, Alemania, y les contó su plan. No les pidió dinero, ni apoyo, ni armas, ni siquiera respaldo oficial. Solo les pidió un vehículo, uno que cumpliese con todas sus necesidades. La respuesta de los estadounidenses fue sorprendente. Low in profile and wide between the wheels. A spirited, responsive road car that feels as good as it looks. A lift, America, not just a ride. Sample it yourself. Test drive a spirited 77 Camaro at your Chevrolet dealers now. Increíblemente, las fuerzas estadounidenses aceptaron y Mayer recibió un Chevrolet Camaro del año 1979. Un auto deportivo clásico y potente que en principio poco tenía que ver con una guerra civil en el este europeo. Sin embargo, no se quedaría así. Personal de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, incluidos ingenieros y mecánicos militares, tomaron el vehículo y lo transformaron por completo. Lo desarmaron hasta el chasis y lo reconstruyeron con un único objetivo: sobrevivir a la guerra en Bosnia. Este Camaro del 79 no fue concebido como un vehículo de combate convencional, sino como un medio discreto de movilidad para misiones especiales, pensado para traslados rápidos, enlace, reconocimiento y extracción de personal en zonas donde los vehículos militares llamaban demasiado la atención o eran blancos inmediatos. La cabina del Camaro fue reforzada con blindaje de Kevlar y placas de acero, suficientes para detener municiones de armas ligeras y fragmentos. Las ventanas laterales y traseras fueron sustituidas por acero sólido, dejando al conductor con visión únicamente frontal. Una decisión extrema, pero necesaria para aumentar la supervivencia en emboscadas urbanas. El exterior recibió una pintura negra con propiedades de absorción infrarroja, diseñada para reducir su firma térmica y complicar su detección nocturna. Además, fue equipado con visión nocturna, cámaras térmicas e iluminación infrarroja, permitiéndole operar en completa oscuridad sin encender los faros, algo vital para moverse entre líneas o evitar puestos hostiles. Sabiendo que muchas rutas no serían carreteras formales, el Camaro incorporó suspensión reforzada, neumáticos run flat con sellante, protecciones inferiores contra minas improvisadas y escombros, y una cuchilla frontal capaz de despejar barricadas ligeras, restos de vehículos o chatarra en el camino e incluso minas. El motor también fue modificado. El motor V8 fue ajustado a unos 220 caballos de fuerza, priorizando fiabilidad y par motor, y se le añadió un sistema de óxido nitroso que podía duplicar la potencia durante breves instantes. Esto pensado para escapes de emergencia, no para uso prolongado. Sí, nitro al estilo Need for Speed, pero aplicado a un entorno real de guerra. A diferencia de otros vehículos militares, no estaba armado. Su verdadera defensa era la velocidad, el sigilo y el factor sorpresa. Un coche civil modificado podía moverse donde un Humvee o un blindado habrían sido detectados de inmediato. El resultado de todo esto fue un vehículo que ya no parecía un Camaro clásico, sino una herramienta improvisada de guerra, más cercana a algo salido de Mad Max que de un concesionario, reflejando perfectamente la creatividad, el caos y la urgencia que definieron el conflicto en Bosnia. Mientras los ingenieros estadounidenses transformaban el Camaro, Helga Mayer se preparaba para la misión desde el plano militar y operativo. No se trataba de improvisación ni de simple valentía estúpida. Mayer estudió mapas detallados de Bosnia, rutas primarias y secundarias, zonas minadas, corredores humanitarios y áreas bajo control de las distintas facciones en el conflicto. Analizó horarios de actividad enemiga, patrones de movimiento en puestos de control, cambios de lealtad entre milicias locales y los momentos del día en los que el tránsito civil era mínimo y por tanto menos peligroso. A esto se sumó el uso de contactos locales, reportes de inteligencia, informantes militares y su propia experiencia previa en zonas de guerra, lo que le permitió entender una realidad clave del conflicto bosnio. Las líneas del frente no eran fijas y una carretera segura por la mañana podía convertirse en una trampa mortal por la tarde. En ese contexto, las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos intentaron proporcionarle armamento, esto solo como medida de protección, pero Helga Mayer se negó. Su respuesta fue simple y contundente. Llevaba consigo la Biblia
y esa era toda la protección que necesitaba. Aunque esta decisión puede parecer únicamente un acto de fe, también tenía una lógica estratégica y política muy clara. Mayer sabía que portar un arma lo convertiría automáticamente en un actor armado a los ojos de cualquiera de los bandos, serbobosnios, croatas o bosniaks, aumentando el riesgo de ser detenido, ejecutado o utilizado como rehén. Además, ir armado podía invalidar su estatus humanitario y provocar que United Nations u otras organizaciones internacionales le prohibieran operar, algo que habría puesto fin inmediato a su misión. Por supuesto, esto no significaba que no fueran a atacarlo de todas formas. Finalmente, cargado con su Biblia, un casco de Kevlar, un chaleco antibalas, unas armas blancas por si acaso y cientos de kilogramos de alimentos, medicina y productos básicos, Helga Mayer partió hacia Bosnia y Herzegovina. Más allá de todo el apoyo que había recibido, una vez que cruzó la frontera, Helga Mayer se encontró completamente solo en una zona de guerra activa. No tenía escolta, ni refuerzos, ni siquiera un plan B. A partir de ese momento, cada viaje era una operación de infiltración en territorio hostil. Helga Mayer conducía principalmente de noche, aprovechando la oscuridad y el equipamiento infrarrojo del Camaro para moverse sin ser detectado. Incluso, a veces apagaba el motor para no delatar su posición y simplemente se deslizaba por las pendientes. Si bien este había estudiado los mapas de Bosnia de los estadounidenses, las rutas cambiaban constantemente. Un camino que un día estaba libre, al siguiente podía estar minado o bajo control de otra milicia. Puestos de control aparecían y desaparecían sin previo aviso. Sin embargo, a pesar de todas estas dificultades, Mayer seguía avanzando. Gracias a la velocidad del Camaro y a su apariencia poco convencional, lograba atravesar muchos controles antes de que los combatientes entendieran qué estaba pasando. La sorpresa y la confusión eran dos armas a su favor. No era un convoy militar, ni un auto civil, ni parecía un vehículo de la ONU, por lo que los distintos combatientes de la guerra no sabían cómo reaccionar ni qué hacer. Al menos no lo suficientemente rápido como para hacer algo antes de que el Camaro desapareciera. En las zonas más peligrosas, donde los caminos estaban bloqueados por escombros o vehículos destruidos, la cuchilla frontal del Camaro entraba en acción, despejando el paso a la fuerza. Poco a poco, Mayer comenzó a alcanzar las zonas civiles y los pueblos más recluidos de Bosnia. Civiles, especialmente ancianos y niños enfermos y hambrientos que llevaban semanas sin ver ayuda. Helga Mayer descargaba alimentos, agua, medicinas y productos de higiene. Para los civiles, la llegada de Mayer era como la aparición de un ángel de la guarda. Sí, un ángel de la guardia viajando en un Camaro tuneado como un blindado moderno. Además de todas las provisiones urgentemente necesitadas, Mayer le llevaba dos cosas más a esas personas: esperanza y la certeza de que no habían sido olvidados. Durante años, Helga Mayer continuó realizando estos viajes casi sin pausa. Cruzó zonas bajo fuego constante de mortero, carreteras destruidas, caminos inundados y regiones cubiertas por niebla espesa y campos minados. En invierno quedó atrapado durante semanas enteras en pasos montañosos, aislados por la nieve, durmiendo dentro del Camaro y esperando a que el clima le diera una mínima ventana para continuar. Como era de esperarse, fue atacado en múltiples ocasiones por distintos bandos del conflicto. Su automóvil fue acribillado repetidas veces, alcanzado por fuego de armas ligeras e incluso por calibres mayores. En la mayoría de los casos, el blindaje improvisado resistió, cumpliendo exactamente la función para la que había sido diseñado. También fue perseguido, y cuando eso ocurría, Mayer recurría a su último recurso: activaba el sistema de óxido nitroso. En cuestión de segundos, el Camaro desaparecía del alcance de sus atacantes, aprovechando velocidad, sorpresa y conocimiento del terreno. En una de sus incursiones más peligrosas, un disparo de francotirador logró atravesar parte del blindaje y golpeó su casco dentro de la cabina, dejándolo aturdido por algunos segundos. Aún así, Mayer consiguió mantener el control del vehículo y escapar. Más tarde diría que en ese instante crítico fue Dios quien mantuvo el Camaro estable y en movimiento. Tal vez, después de todo, su Biblia sí era la única protección que necesitaba. Ya para finales de 1995, y en gran medida debido a la intervención extranjera y los acuerdos internacionales, la guerra en Bosnia comenzó a apagarse. Los frentes se estabilizaron, los combates disminuyeron y finalmente en diciembre de ese mismo año, el conflicto llegó oficialmente a su fin. Para entonces, en apenas 2 años, Helga Mayer había recorrido casi 100.000 kilómetros dentro de una zona de guerra activa. No combatió, no disparó una sola bala y no influyó directamente en el desenlace militar del conflicto. Sin embargo, Mayer y su Camaro negro se convirtieron en leyenda, porque hicieron algo quizá más importante: llevaron provisiones, ayuda y esperanza a quienes estaban atrapados en medio del caos. Tras la guerra, Mayer regresó a Alemania. Lejos de buscar fama o reconocimiento, retomó su vida civil y tiempo después escribió un libro titulado como su apodo, El Rambo de Dios, donde relató su experiencia en Bosnia. Hoy en día sigue viviendo en Alemania y aún conserva su Camaro negro. El auto mantiene marcas, impactos y cicatrices de la guerra, pero sigue funcionando. De vez en cuando, Mayer incluso lo saca a rodar. Imagínalo, estar en tu ciudad y ver pasar un deportivo modificado para sobrevivir una guerra. Es casi como ver el Batimóvil en la vida real. A pesar de todo lo que
hizo, Helga Mayer nunca se reconoció como un héroe, sino que en cambio dijo que los verdaderos héroes eran los civiles de esa región, que resistieron lo irresistible y lograron sobrevivir. Esto nos lleva de vuelta a la pregunta con la que iniciamos este video. ¿Cómo definirías a un héroe? Hay muchas definiciones y formas de verlo, pero creo que podemos decir que un héroe es aquella persona que está dispuesta a entrar al infierno para ayudar a otros. Todo esto mientras no se reconoce como un héroe, sino como alguien que solo estaba haciendo lo correcto. Eso ha sido todo. Si quieres apoyar al canal, considera adquirir una membresía. Puedes ver las opciones disponibles haciendo clic al botón que dice unirse, el cual se encuentra justo debajo de este video. Tu apoyo es completamente opcional, pero lo agradezco bastante. Sin más por el momento, mi nombre es Jorge Rojas, esto es Armapedia y te deseo un excelente día.